Rápido, justo, fiel, verdadero. Eres glorioso, eres hermoso, eres verdadero, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de dádiva. Eres sabio, eres eterno. Aleluya, mi hermano. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque lo que tú hablas de con tu boca es lo que sientes por Él. Es lo que en verdad sientes por Él. Si tú no declaras que Él es hermoso, es porque nunca te ha pasado por la mente que Él es hermoso. Nunca has contemplado esa hermosura del Señor, porque por eso no sale de tu boca, es imposible. Si tú no declaras con tu boca que Él es sabio, es porque tú no has reconocido ni has entendido la sabiduría de Dios y por eso no te sale, porque no sabes que Él es sabio. Aunque lo lees en la palabra, pero en ti no existe ese entendimiento de que Dios es un Dios sabio. Por eso es importante hablar, por eso es importante decir, por eso es importante declarar en los cielos, en la tierra, hacerle saber al mundo espiritual lo que es Dios, porque lo que sale de tu boca es lo que empiezas a entender de Él. ¿Sí o no? Aún nuestras expresiones, ¿por qué no levantamos manos? Porque no sabemos, no entendemos, ¿por qué no nos postramos? Porque nunca nos hemos humillado. Pero el que está acostumbrado a humillarse, el que está acostumbrado a reconocer, reconoce en todo tiempo. El que está acostumbrado a rendirse delante de Dios se rinde en todo momento. No importa quién está a tu alrededor. El salmista decía, levantaré mis manos en medio de la congregación. Delante del pueblo voy a levantar mis manos, decía el salmista. Y no me importa lo que digan de mí, pero yo sé lo que tú has hecho por mí, porque cuando yo he clamado, tú has respondido, decía el salmista. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo me voy a quedar estático ante tanta grandeza, ante tanta hermosura, ante tanta majestad, ante tanta sabiduría, ante tanta bondad, ante tanta fidelidad, ante tanto amor? Es imposible quedarte sin moverte. Solo el que no ha recibido, solo el que no ha sido impactado por el Espíritu puede quedarse de esa manera, hermano. Y no estoy regañando a nadie, te quiero enseñar. Porque además ahí está la libertad. Ahí está la libertad. Miren, quiero que sepas una cosa. El mundo espiritual se mueve tan, no lo entendemos, la verdad. Pero a veces Dios está esperando que alguien, uno, oigan lo que les voy a decir, uno reconozca. Y a mí me pasó, yo lo viví en plenos cultos, yo lo viví y yo sentía póstrate, 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 sentía que necesitaba postrarme y no me postraba y toda la iglesia estaba muy tranquila y el Espíritu, póstrate, ríndete. En cuanto me postraba yo, empezaban a postrarse los demás, empezaban a llorar los demás. Algo se rompía en el mundo espiritual, no por causa de mí, por causa de un hijo de Dios, que puede ser tú también. Entonces no te limites, hermano, no te limites, de verdad, no te limites. Aprende a entrar en la presencia, aprende a honrar, aprende a expresar. ¿Qué te detiene? ¿Nos da pena con los hermanos? Ya no, digo, entiendo que vengamos al principio así, con un poco de pena y apenas nos estamos soltando, pero tenemos que avanzar en esto. ¿Por qué? Porque vas a empezar a experimentar. Vas a empezar a experimentar esa gloria, esa presencia, ese mover del Espíritu. Toma tu lugar, dale un aplauso al Señor. Niños pueden pasar a su... Sí, está bien.
Damos la bienvenida a todos, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Es bueno verlos. Estén en casa. A pesar del frío. Yo soy bien friolento, por eso hoy me traje un chamarrón. Porque luego me ando congelando. Tenemos a nuestra hermana Marisela, gloria a Dios, porque si está aquí quiere decir que se siente mejor. Y estamos orando por cada una de las necesidades, por cada una de las peticiones, estamos orando. Tenemos en oración al papá de Juani, a Marisela, a José Luis, al nieto de nuestra hermana Manuela, a Alondra, amiga de Laura y de Mari. ¿A quién más tenemos en petición? Tenemos a varios hermanos. Estamos orando para que el Señor se glorifique. Traigo un tema hoy que es clave. Este tema es muy clave. El Señor ha estado hablando muchas cosas y nos está alineando. ¿Estamos de acuerdo? En la última enseñanza hablábamos de dar el fruto, de dar fruto. Fruto de labios, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu. Es necesario en este tiempo ya empezar a dar fruto. Lo entendimos todos, nos llevamos eso en la mente, por la enseñanza, por la palabra, que es tiempo de dar fruto, te alegras, dices, sí, lo voy a hacer, entras en un diálogo interno, tal vez hasta con Dios, Señor, yo creo que sí es tiempo, me voy a aplicar, voy a hacer las cosas como debe de ser, me voy a disciplinar. Y cuando estás a punto de hacerlo, algo te detiene, algo te sabotea y te impide hacer lo que aprendiste y pensaste que ibas a hacer, te quedas a medio camino. Unos ni siquiera dan un paso, otros dan un paso, 2 pasos y se detienen y vuelven para atrás a lo mismo. A pesar de haber entendido, a pesar de que saben que necesitan llegar allá, algo les impide llegar. A pesar de que saben que tienen que dar fruto diferente, digno de arrepentimiento, digno de un hijo de Dios, estás a punto de darlo y algo te detiene. Entonces yo creo que esta enseñanza va a ser clave para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nada más que debo decirles que no la domino al 100% esta enseñanza. No la domino porque no he vivido muchas situaciones de esas yo particularmente. Conozco gente alrededor, aún en casa se puede vivir, pero yo particularmente no lo he vivido y es un tema profundo. Es un tema profundo esto que vamos a hablar hoy porque tiene que ver con el alma de las personas. Y el alma pues es interna. ¿Quién la conocerá, verdad? Solo quien la creó la conoce. Solo el que vive ciertas situaciones puede hablar acerca de eso. O el estudioso, el que se dedicó a estudiar estos patrones, que no ha sido mi caso. No ha sido mi caso, pero he sido desafiado a estudiar esto porque veo la necesidad, porque veo el comportamiento, veo el esfuerzo de personas que se ve truncado por causa de emociones, por causa del alma, por causa de no tomar decisiones. Y todo eso tiene que ver con el alma. Entonces yo le decía a Dios, ayúdame, Señor, porque no domino el tema. Lo conozco el tema, pero no lo domino, no puedo ser fluido. Entonces, ustedes me van a ayudar, el Espíritu Santo que está aquí me va a ayudar y vamos a darle forma a esto. Me di a la tarea de investigar y escribí cosas. Yo escribo cosas que Dios me da, pero hoy escribí cosas que hablan de los profesionales, que los profesionales hablan al respecto de esto, para que lo podamos entender, ¿ok? Y no nos vayamos con algo que yo creo, que yo pienso, no. Aún los profesionales hablan de estos temas y son importantes. Entonces, el tema le puse liberando el alma desde la raíz. Desde la raíz, porque muchas veces te sientes aliviado
pero al rato otra vez estás en el problema. ¿Por qué? Porque no sanó el alma de raíz. Nada más pusimos un bálsamo encima que lo confortó, pero al ratito, después de un tiempo, vuelve esa herida, vuelve ese dolor, vuelven esas emociones, vuelven esas indecisiones, y entonces vamos a ver por qué pasa y qué habla Dios al respecto. Entonces, en Hebreos 4, 12 y 13, Hebreos 4, 12 y 13, dice así. Sí tenemos Biblias. Aquí hay otra. Si gusta alguien más, aquí hay más. ¿Listos? Con esta palabra empezamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como Dios ve todas las cosas, como Dios ve hasta lo más profundo y la fibra más íntima de nuestro ser y conoce cualquiera de nuestros pensamientos, Él dijo, mas mi palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que trabaja para toda dirección esa espada, corta. Dice que penetra al alma, dice, y la parte. ¿Para qué tendría que partir el alma el Señor? ¿Para qué partes un hueso de almendra? ¿Para qué partes un coco? Para entrar adentro, ¿verdad? Para sacarlo de adentro. La palabra de Dios es viva y eficaz para hacer ese trabajo. Es el machete que agarra y parte el coco. Es el martillo que agarra y parte la nuez. Esa es la palabra de Dios. Es viva, es viva y es eficiente, es poderosa, es lo que está diciendo en otras palabras, para partir el alma, para partir el espíritu, llegar al punto, llegar a la llaga, llegar a la herida que está provocando que nosotros no avancemos, que nosotros seamos transformados verdaderamente y no nos quedemos a medias en todo, porque todo lo vemos, el ser humano es muy superficial. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay gente que cuando le dices algo dice, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya sé por dónde darle, ya sé cómo caminar. Es una mentira. Tiene que pasar tiempo, tienes que aprenderlo verdaderamente, tienes que incrustarlo en tu ser, en tu mente, en tu corazón para poder caminar como Dios manda. Mijita, esos hombres no te convienen. Mira todo el daño que te hizo. Mira, antes de ti anduvo con aquella. Mira cómo la dejó. ¿Te das cuenta? Sí, mamá, ya me di cuenta. ¿Ya ves que no te conviene? No me conviene. ¿Vas a buscar otro? Ya no voy a buscar a nadie. Y a la semana ya andas con otro, igual que el otro. Los hijos igual. Mijito, esas amistades no te convienen. Mira el problemón en el que te meten. Esas amistades no son buenas. Miren lo que andan metidos, mira cómo traen a los papás, mira esto, mira ellos también, no se hallan en ningún lado, ya nadie los quiere, por lo mismo no los soportan. No, sí, no, ya me di cuenta. Y dejas de ver esos, pero te juntas con otros iguales. Del dicho al hecho hay mucho trecho, hermano. Entonces el ser humano es muy dado a todo hacerlo de manera superficial, pero el Señor dice, no es por ahí, porque yo conozco las intenciones, yo conozco lo que hay dentro de ti, yo sé lo que estás padeciendo, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que te está impidiendo. Es necesario que mi palabra parta. Es necesario que mi palabra vaya a lo profundo, al hueso, dice ahí, al tuétano. ¿Dónde está el tuétano? Entre los huesos.
Ni siquiera está dentro del cuerpo, está dentro del hueso. Lo más profundo, hermanos. Pero además, creo que en la versión, no sé si NBI o NTV, deben decir, ¿y esos qué son? La nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, no sé en cuál de las dos, dice que es más cortante de una espada de dos filos, que penetra al alma, que penetra, dice, y separa el alma del espíritu. Que separa el alma del espíritu. El alma. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es tan profundo que divide el alma y el espíritu. Que divide el alma y el espíritu. Otra versión que dice. Penetra entre el alma y el espíritu. Ambas traducciones son muy buenas. Una te dice parte y entra al fondo para sanar lo que está ahí, para ver lo que está ahí y que tú te des cuenta de lo que está ahí, porque si tú, ojo lo que te voy a decir, si tú no eres capaz de partir el alma y de abrirla y de desnudarte y de sacar eso, nunca lo vas a ver, porque a lo largo de los años has metido capas y capas y capas y capas y capas de autoayuda, de lo que tú quieras, para tratar de disimular ese dolor, esa herida, esa emoción. Tú mismo le metes y lo vas reprimiendo, pero nunca lo sanaste, nunca lo sacaste a la luz. Adentro hay pus. Y lo que se queda con pus se vuelve a infectar, se vuelve a inflamar, se vuelve a infectar. Hay que volver a hacer otro corte, hay que apretar ahí, hay que exprimir. Y si no sale de raíz, cuando un doctor viene y hace una cirugía, abre, quita y escarba. Escarba. Y eso duele, porque te está dañando. Escarba, porque si deja residuos, ¿qué creen que va a pasar? Vuelve a crecer. Sea tumor, sea infección, sea lo que sea, vuelve a crecer. ¿Qué lo detona en el caso del alma? O alguna experiencia. Crees que ya sanaste, crees que ya está bien, pero de repente estás en el trabajo y resulta que nunca habías platicado con tu jefe, el jefe se topa contigo y te dice una palabra que te hiere y esa cosa vuelve a sacar pus. Y vuelves a estar mal otra temporada. Y entonces, como ya fuiste tocada por esa palabra y esa herida se abre, entonces ya te empieza a herir, ya no nada más lo que te dijo el jefe, ahora lo que te dice el compañero, ahora lo que te dice en casa, ahora lo que te dice la esposa, ahora lo que te dice el esposo. Ya empieza, ¿por qué? Porque otra vez está sangrando la herida. Oye, pero si ya no andaba con eso, ya lo había superado, no lo había superado. ¿Por qué? Porque nunca partiste el alma, porque nunca dividiste el alma del espíritu. Y ahí les voy a decir, aquí ya vemos puros espirituales, ¿verdad? A ver, levanten la mano los espirituales. Ahora regresen a ver arriba. Foto, ya les tomaron foto de allá del cielo. Ya les tomaron fotos. El que diga lo contrario, el Señor le va a decir, tú dijiste que eras espiritual y aquí está la selfie. Entonces, habemos muchos espirituales aquí, ¿verdad? Todos, estamos incluidos todos. Pero no hemos permitido que la palabra de Dios haga esa separación del espíritu y el alma. Entonces, somos espíritus, somos espirituales, bien almáticos. Y eso no es bueno. Eso no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Estamos en la iglesia, somos espirituales, tenemos el Espíritu Santo, pero no hemos dejado que la palabra divida el alma del espíritu y la separe. Se tienen que manejar diferente porque el espíritu da una dirección y tu alma quiere dar otro lado. El espíritu te dice que hagas esto y tú dices no, porque tu emoción te dice que vayas a otro lado. El alma te lleva a otro lado. Vamos a entrar en materia. El alma se compone de 3 partes, lo sabemos, ¿verdad? Pensamiento, voluntad, emociones.
Conocimiento, o el pensamiento son los conocimientos, las experiencias, la inteligencia. Voy a ir rápido, ¿eh? La voluntad, pues son las decisiones, nuestras elecciones. Nuestras emociones son los sentimientos, los afectos, los traumas. Lo vuelvo a repetir para los que escriben. Pensamientos es conocimiento, experiencias, inteligencia. Voluntad son decisiones, son elecciones. Emociones son los sentimientos, son los afectos, son las vivencias, son los traumas que traemos. Ahí están en las emociones. Esas tres partes conforman el alma. Yo escribí aquí, dice, todo ser humano debe trabajar en estas áreas del alma. Si quieres sentirte mejor, relacionarte mejor, desarrollarte mejor, tener mejores oportunidades y crecer espiritualmente. Tenemos que trabajar en estas almas para crecer, para avanzar, para crecer espiritualmente. Tenemos que hacer énfasis en ello. Hay gente que no se da cuenta, hay gente que sí se da cuenta. Hay gente que le dice, hay que ser sabios y escuchar el consejo y meditar en ello, reflexionar en las cosas que vives y estás pasando para que sepas dónde estás y puedas tomar decisiones, que vamos a llegar a ese punto. Ahora bien, yo meditando en esto, yo decía, gloria a Dios que estamos conformados de diferentes partes, que el alma está conformada. El hombre de por sí es tripartito, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? El cuerpo que es el espíritu ya sabemos, y el alma es la que estamos tratando en este día. Y esa alma también se divide en estas tres partes. De no ser así, imagínate que fuéramos mente 100%. Tronaríamos. Todo sería matemático, todo sería exacto, todo sería una fórmula. Oye, me siento mal, pues pi por radio al cuadrado y ya estás bien. Perímetro por apotema, ¿verdad? Oye, es que me duele acá. Perímetro por apotema sobre 2 y se te alivias. La vida sería fórmula. Por consecuencia, sería muy aburrida, muy insípida, muy fría, muy mecánica. No, Dios es perfecto. Si nos hubiese hecho puramente, ahora imagínate que fuéramos pura emoción. Ahora imagínate que fuéramos pura emocional. No, hombre, todo sería un drama. Ahí va aquel. Volteas para el otro lado, como dicen. A ver, ignórame. Imagínense si fuéramos pura emoción. Si fuéramos puro sentimiento. La vida sería un caos, sería una tragedia la vida. Todo sería tragedia. ¿Cómo? Puro llorar. Telenovela. La vida sería una telenovela andante. Sufrimiento. Y unos picos de felicidad, y unos picos de tristeza, y unos días llorando. Habría gente llorando en las calles. Habría gente pataleando, adultos pataleando ahí en la calle. ¿Y este qué trae? No, está expresándose, está expresando la emoción. Sería natural. Entonces sería una tragedia. Y además, si fuéramos puramente y te falla la mente, pues ya te molaste. Si fuéramos pura emoción y la emoción te falla, ya te amolaste. Entonces, gloria a Dios que nos compensó y nos constituyó de esta forma para poder, una parte ayuda a la otra, para poder nivelar la vida del ser humano y la vida en sociedad. Si no, sería un caos, hermano. Si fuéramos puramente, seríamos una máquina. Seríamos unos robots, dije hace rato, frío, insípida la vida. Entonces, la vida, el Señor le puso sabor. Y a los hijos de Dios, no solamente les puso sabor, les dio el que fueran el sabor. Les digo, ustedes son la sal, nos dijo a todos nosotros. Son la sal de la tierra. Está en nosotros el condimentar, el darle un buen sabor, un toque a la vida. Está en ti, mi hermano, está en mí hacer eso.
Pero no podemos. ¿Por qué? Porque traemos situaciones. La realidad es que Dios nos hizo perfectos, pero es necesario aprender a lidiar o gestionar con lo que vivimos, que son las emociones, con lo que pensamos, que es la mente, que son los pensamientos, para tomar buenas decisiones, que es la voluntad. Lo voy a volver a repetir. La realidad es que Dios nos hizo perfectos, ¿sí? De ahí debemos partir, pero es necesario aprender a lidiar y a gestionar lo que estás viviendo. Cada vivencia la tienes que gestionar. Hay cosas que pasan muy desapercibidas y no le das mente y está bien. Y hay situaciones en las que tienes que hacer un alto y reflexionar al respecto y no las puedes pasar por alto así porque sí. Tienes que hacer un alto y pensar y poder gestionar lo que pasó. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y en un diálogo con una persona o en un diálogo interno y en un diálogo con el Espíritu Santo, esa situación se sana. Yo he vivido situaciones que si el Espíritu Santo no me sanara, yo estaría bien emproblemado en estas alturas del partido. O con personas. Pero supe gestionar, supe venir a Dios, supe traerle la situación a Dios, lo platiqué con mi esposa, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, no hay que hacer esto, no hay que hablar de esto, no hay que darle importancia a esto, y vienes delante de Dios, Dios te sana y te limpia y sigues avanzando. No lo puedes dejar ahí, porque ¿qué va a pasar? Lo que dije hace rato, le vuelves a poner arriba capas. No pasó nada, negación, no pasa nada, pero ahí traes la herida. ¿Qué hiciste? La cubriste, la reprimiste, no la sanaste, no la sacaste, no cauterizó. Entonces, la clave está también en cómo gestionar estas cosas. Lo que estás viviendo, gestiónalo, pero tienes que traerlo delante de Dios, porque el que conoce las intenciones es el Señor. Entonces, lo gestionas a través de la palabra, no a través de tus pensamientos o tus emociones, porque los pensamientos del hombre, el corazón del hombre, dice la palabra que es engañoso y perverso, peor que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la gente confía en su instinto, en su emoción, en su pensamiento, en lo que su mente le está diciendo. Y ese es el primer gran error. ¿Estamos de acuerdo? Porque mi mente es engañosa, me va a engañar. Además, si yo he dado mucha apertura a mis emociones y a mis sentimientos, muy probablemente estoy siendo influenciado también espiritualmente. Y como estoy siendo influenciado espiritualmente y pongo aparte mi confianza en el corazón o pongo en mi confianza en otra persona que también que en lugar de llevarme a la palabra me da sus experiencias o sus cosas o su opinión, su conocimiento, su consejo y no lo traes a Dios, pues también el área espiritual que te influencia también te lleva a la mentira, al engaño, a que caigas todavía más al pozo en lugar de levantarte. Ahora bien, pensamientos, emociones y voluntad, o voluntad y emociones. Y últimamente aquí en la iglesia hemos hablado mucho de la mente, ¿estamos de acuerdo? Mucho. De alinear nuestra mente, de pensar como Cristo. Eso es lo que hemos hablado últimamente aquí mucho. Y es bueno renovar la mente, es bueno tener conocimiento, es bueno tener entendimiento, es bueno tener rumbo, es bueno tener una estrategia, es muy bueno. Pero si la voluntad, las otras dos partes, si la voluntad y las emociones no están alineadas, no están trabajando en conjunto, pues en vano es ese rumbo que tú tienes. Es en vano. Yo le venía platicando a mi esposa
de unos conocidos que yo tenía que dejaron la ciudad, ahorraron un dinero y se fueron a otra ciudad más pequeña. Bueno, la ciudad es grande, pero se fueron a las afueras de la ciudad, que es prácticamente era como otra comunidad. Se fueron allá, pusieron negocio. El hombre venía de negocios, su papá era un hombre de negocios y él trabajaba en los negocios de su papá. El papá hizo otra vida, el chavo ahorró dinero y le dijo a la esposa, vámonos a otro lado, y ahí empezamos negocios nosotros. Como el hombre sabía, tenía conocimiento, tenía rumbo, tenía dirección, sabía lo que quería, sabía dónde quería ir, dijo, vámonos para allá, allá es nuevo, está creciendo, podemos poner un negocio allá y allá nos va a ir bien. Y efectivamente, tal cual lo pensó, lo dijo, así fue. Les empezó a ir muy bien. Yo fui testigo de eso porque yo visito el pueblo, me dicen, ellos están allá, entonces ellos se enteran que estoy acá, me mandan a llamar y me dicen, vente, y me voy para allá y me patrocinan todo porque traían efectivo. Nada de interés, puro efectivo. Y me di cuenta que les estaba yendo muy bien. Pero ¿qué pasó? Que la mujer empezó a decir, ay, extraño a mi mamá, ay, extraño a mis hermanos, y voy a ir para allá, y voy a ir para allá. Y él le decía, bueno, pues ve, y ella se iba, todo el fin de semana. Y y a la semana, otra vez, ay, es que extraño a mi mamá, y extraño a mis hermanas, y extraño no sé qué. Y pues bueno, ve. Y a la siguiente semana, otra vez. Entonces él empezó a decir, oye, pues entonces vamos juntos, pues vamos los dos. Chihuahua. Ahora ya se van los dos. Y es un conflicto, hermano, ¿eh? Es un conflicto, porque el hombre le dice, o te quedas o te quedas. No puedes estarte yendo porque es un gastadero, necesitas apoyarme en el negocio, tú te vas, me dejas aquí, me dejas solo. Pero ¿qué haces si la mujer se quiere ir? O la amarras o la dejas. ¿Estás de acuerdo? Pero algo tienes que hacer. Se tienen que poner de acuerdo. Pero a veces, si uno de los dos en la relación es duro, es terco, es medio necio, por causa de emociones, por causa de sus pensamientos y de las cosas, pues se iban los dos, lo convencía y se iban los dos y se empezaron a ir los dos. ¿Qué creen que pasó? El negocio empezó a tronar. Le empezaron a robar los empleados, ya no daban el servicio correcto, los negocios empezaron a apartar, dejaron de vender y tronó. Y de regreso a casa, sin dinero, sin negocio, sin futuro, sin proyecto, perdón, no, pero se quedó con la mamá. Y ni viven con la mamá. Y luego se cambió, etcétera, etcétera. Pero eso es por causa de que un área del alma está bien, que es la mente, que puede tener conocimiento, entendimiento y todas las cosas, pero las otras áreas no. Entonces, pero el problema es que cuando estás casado, pues ya son dos, que a la vez son uno, y tienen que ponerse de acuerdo. Entonces ya no son mis emociones, sino sus emociones también. Y tenemos que aprender a lidiar y a gestionar esas emociones. Pero en la Biblia vemos casos similares. Vemos a Sansón, por ejemplo. Vemos a Sansón, un hombre con propósito, nazareo. Los nazareos venían con un propósito bien marcado, bien definido. Y a pesar del propósito marcado y definido, hizo lo que quiso. Cumplió el propósito a duras penas y a la mala. Era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios. Oh, esas mujeres, ¿verdad? Era Dalila. Pero que fuera sin ellas, dijera el profeta Arjona o quién. O Vicente Fernández, no sé quién de ellos. Con un propósito tan definido, tan marcado desde la fundación del mundo, aún así se desvió.
o se corrompió o lo logró a duras penas por causa de dejarse llevar por sus impulsos. A diferencia de Juan el Bautista, mismo caso, Nazareo también, con una asignación específica del cielo, la cual cumplió cabalmente. Porque él se fue al desierto, hermano. Imagínate a la mamá, Juanito, al desierto, ¿qué vas a hacer al desierto, mijito? ¿Qué andas haciendo con esa vestimenta? Pareces loco, peínate. Come bien, ¿cómo eso que miel y cuánta langosta estás comiendo, Juan? Mijito, mira, rasúrate, mijito. Ya ves que las mamás te agarran y te alzan así. Ay, cochita, mira cómo te ves. Estás bien quemado por el sol, Juan. Deja de ofender a la gente. ¿Cómo que es eso de arrepentidos? De arrepentidos te van a apedrear, Juan. Estás viendo con los fariseos que ellos, ahí se hace la voluntad de ellos y tú diciéndoles hipócritas. Juan, te van a apedrear. Hazme caso. Ay, mamita, sí. Tienes razón, ya me cansé. Aparte estas pieles ya me pican, la verdad es que sí, ya me pican, me estoy pelando de la cara, mira tanto sol. Voy a soltar el llamado. Voy a dejar de ser lo que Dios me encomendó. Es de risa, pero no es verdad. No es verdad. Y todo nos persuade a todo. Les dije que estamos por abrir un negocio, estábamos en el local, íbamos a trabajar, íbamos a hacer pruebas. Habla una amiga y dice, los invito a comer, se les olvidó el trabajo, se les olvidó las pruebas, se les olvidó, vámonos, luego regresamos ahí. Ya las exhibí. Pero fíjense, cosas tan sencillas. Y yo lo pensé, oye, porque desde las 9 de la mañana me está diciendo, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Enfocada, ¿va? Enfocada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué falta? A ver, háblale y pónganse de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Pero nada más le hablaron las amigas y miren, se les olvidó. Se les olvidó que había que trabajar y que había que hacer las cosas. Porque somos emocionales. Ahora, esto no afecta, pero son ejemplos de cómo cambiamos así, en un instante, por causa de tu emoción. Y dejas de ver lo que te conviene. Dejas de ver a futuro. Y pones en juego tu familia, pones en juego muchas cosas, hermano, cuando te dejas llevar por impulsos. Tenemos que aprender a gestionar, a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Vamos bien? Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl aparentemente no venía con una asignación como tal, pero el Señor se agradó de Saúl para ponerlo como rey. Le dio la capacidad de profetizar, lo rodeó de gente, le puso a Samuel como su mentor, tremendo profeta de Dios, que además lo amaba, se encariñó con él y le dio a cargo ni más ni menos que una nación. Lo puso al frente de una nación, el primer rey en la historia de Israel. Pero en lugar de hacer la voluntad de Dios, en lugar, como decíamos en domingos pasados, de ponerse de acuerdo con Dios, que era el que le había dado la posición para gobernar el pueblo, le fallaba una y otra vez por sus emociones. El Señor va y le dice, van a la guerra, se presenta a la guerra, él con su ejército, el otro ejército enfrente, un ejército más grande, pero el Señor le dice, ve. Y el profeta le dice, no presentes holocausto hasta que yo llegue.
Y el Señor yo creo que lo estaba probando, ¿verdad? Porque no llegó ni al primer día, ni al segundo día, llegó creo que el sexto día. Llegó el profeta. Pero cuando llega el profeta, Saúl se desespera. Le entra el desespero, le entra el temor, que son parte de las emociones, que no te dejan. Saúl conocía el poder de Dios. Lo conocía. Ya lo había librado en otras guerras. Sabía que el profeta era un profeta de Dios y que cuando él hablaba se cumplía lo que el profeta decía. No tenía por qué temer. O sí temer, pero no dejarse llevar por el temor. Mi papá cuando nos llevaba a lugares, al mercado, por ejemplo, el mercado central allá en Acapulco, que era grandísimo, para no meterse con nosotros al mercado, siempre decía, espérenme aquí y de aquí no se muevan. Y yo como Saúl, híjole, no llegaba mi papá y empezaba a ponerme bien nervioso, y 2, 3 veces me moví del lugar. ¿Qué crees que pasó? Nos perdíamos, era un caos. Entonces mi papá se volvía loco buscándonos hasta que nos encontraba, nos daba la regañada de nuestra vida. Y la instrucción era clara, no te muevas de aquí. Cuando no me movía, a pesar del temor, y aunque yo estaba llorando ahí, no viene, mi papá no viene. Llegaba, vámonos, agarraba, vámonos, ahora sí, nos íbamos. Porque el mercado para niños es peligroso, por lo menos esos mercados grandes son muy peligrosos porque andan con los famosos diablitos, que el Señor los reprenda. Oye, llenos de cajas de verdad y no ven, ellos van, golpe avisa. Entonces hay un chiquito, se lo llevan. Mi papá sabía esas cosas. Y aparte hay agua, te llenas de lodo, o sea, el mercado central de Acapulco es cochino. Entonces la instrucción era clara, espérame aquí, no se muevan. Y él llegaba, nunca no llegó. Pero cuando me temoricé, hubo problemas porque me movía y ya no me encontraba y no. Bueno, le pasó a Saúl. Pero Saúl no era un niño. Saúl era adulto. Saúl era el rey. Y eso es lo que vamos a tocar ahorita también. Ya no somos niños. Entonces, Saúl decide presentar sacrificio antes de que llegara Samuel porque le da temor. Y cuando llega el profeta, Saúl estaba presentando sacrificio. Y el profeta le dice, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No, es que vi que el pueblo, no. ¿Qué te dije? No, es que vi que todos se vivan y yo me sentí el ejército. No, pero ¿cuál fue la instrucción? Que no presentara sacrificios. Exactamente. Era todo lo que tenías que hacer, obedecer. La siguiente ocasión, igual, el Señor le dice, ve a la guerra, te voy a dar la victoria, pero no dejes a nadie vivo. Porque si dejas a alguien vivo, eventualmente te va a hacer la guerra. Extermínalos a todos de raíz. No dejes ni los animales. No tomes nada para ti. No tomes botín, porque antes tomaban botín. No tomes nada del botín. Todo que se queme, todo que se destruya. Y dijo Saúl, sí, voy. Y llegando a la guerra, ya gana, porque el Señor le dio la victoria. Y decide perdonarle la vida al rey de los amalecitas. Cuando el Señor le había dicho, dale cuello a todos. Todos. Y le dijo, y a los animales también. Entonces le dice, llega el profeta otra vez al campamento de Saúl, celebrando la victoria. Llega Samuel y oye el ruido de las vacas, oye el ruido de los becerros. No, esos no existían ahí en el pueblo de Israel. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Saúl, dígame, profeta, mire, la victoria, el Señor nos los dio. Sí, ya sé. ¿Pero qué es esto que oigo? No, hombre, no te preocupes, el Señor nos dio la victoria. No. ¿Qué es esto que estoy oyendo? Bueno, son unas vacas, pero las mejores.
las mejores vacas, los mejores becerros. Guardé lo mejor, pero no te dije que, por instrucción de Dios, que cero del botín. Bueno, es que agarramos lo mejor porque queremos hacer sacrificio espirituales, pero con el alma pegada. Espirituales, pero la palabra todavía no ha dividido el espíritu del alma. Es que te quiero presentar un sacrificio, Señor, y mira, quiero presentar holocausto y por eso guardé lo mejor. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Y en qué se complace el Señor? ¿En qué se complace Dios? ¿En sacrificios y holocaustos o en que le obedezcas? Bueno, Samuel, bueno, pues ya está, mira, no, ya está. No, ya está. Eres bien emocional, Saúl. Y por tus emociones y por las situaciones que no gestionas bien y no formas un carácter verdadero, no puedes seguir siendo rey. No puedes seguir siendo rey. Y el Señor en este momento te quita de esa posición, a ti y a tus generaciones. Y ya has encontrado un hombre conforme a tu voluntad, que a pesar del rechazo que ha vivido, a pesar de la soledad y el abandono que ha vivido, tiene un corazón conforme al de Dios, porque es obediente, porque escucha mi voz, porque está atento. Y a pesar del sufrimiento, Él viene a mí y descansa en mí. Y a pesar de que va en su casa y en su casa lo desprecian y su padre lo desprecia y su madre ni siquiera la conoció, a pesar de todo eso, me honra, me obedece, me adora, me alaba, me canta. Ese era David. Y le dijo, me voy. Y ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido Saúl? Dime qué hubieras hecho tú. Por sentido común, hermano, yo me hubiera postrado. Señor, perdóname, Samuel, ora a Dios para que el Señor me perdone, me equivoqué. Tú no sabes lo que yo vivo por dentro y no sabes los temores que vivo y no sabes la angustia que siento. Estaba muy angustiado, desobedecí, no porque quería desobedecí porque no puedo funcionar de otra manera. Señor, perdóname. No le dijo eso. ¿Sabes qué le dijo? Profeta, espérate, no te vayas. Oye, acompáñame, por lo menos hónrame delante de los reyes y hónrame delante de la gente para que sepan que todavía estás conmigo. Pura faramaya, pura apariencia. No culpo a Saúl. ¿Qué vivió Saúl? Pero sí sé lo que vivió David. Porque la Biblia no habla de lo que vivió David, pero sí, Saúl, pero sí habla de lo que vivió David. Y habla por todo lo que pasó David. Desde su vientre en pecado me concibió mi mamá. Aborrecido por los hijos de mi padre y aborrecidos y desechado por los hijos de mi madre. Pero decía, Señor, pero tu embrión vieron mis ojos. Perdón, pero tus ojos. Sí, pero mi embrión vieron tus ojos, no mis ojos, ¿verdad? Es que me quise poner poeta, pero me falló. Pero es verdad. Le dijo, pero mi embrión vieron tus ojos. Ya me confundieron. Sí, los ojos de Dios vieron su embrión. Y fui entretejido, dice, y fui entretejido. Imagínense qué manera de sobreponerse ante las situaciones, hermano. Cualquiera de nosotros nos cortamos la vena. Tráeme el popote y tráeme todo, no cortar las venas. Aunque mi padre o mi madre me dejaran, con todo Jehová no me va a abandonar. Ay, Dios. ¿Cómo están tus emociones?
¿Cómo están tus emociones? Voltea de al lado y dile, ¿qué hubo, cómo estás? ¿Cómo están tus afectos? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo has gestionado tus traumas? Los traumas de la vida, que nadie está exento de ellos. Todos pasamos por situaciones. Quiero leerles algo médico, algo científico. Las emociones se generan como respuestas automáticas y complejas. ¿Cómo está Marcelo? Esto es importante y para los jóvenes es muy importante. Digo, para los adultos también. Las emociones se generan como respuestas automáticas y complejas del cerebro ante estímulos internos, pensamientos o recuerdos, o externos, eventos peligrosos. Involucra la activación de áreas cerebrales como la amígdala y el sistema límbico. Ahorita les voy a explicar. La amígdala y el sistema límbico. La amígdala es la primera línea de defensa del sistema inmune, las amígdalas. Es la primera defensa del sistema inmune. Las emociones afectan la amígdala, la bloquean. Entonces, no tienes defensas. Cuando tú te dejas llevar por las emociones y esas alteraciones cerebrales, lo primero que se inhibe es la amígdala. Entonces, sales a la calle en el frío y nos enfermamos porque no hay resistencia a los virus, a los gérmenes, a las bacterias. ¡Pum! Nos pega. ¿Lo habías pensado? Que muchas de esas cosas es por tu estado de ánimo, por causa de los pensamientos. El sistema límbico es un complejo de estructuras cerebrales profundas, cruciales para procesar emociones. También se ve inhibido. Memoria, motivación, comportamientos de supervivencia, como la alimentación. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no tienes apetito? ¿Por qué comes mal? ¿Por qué comemos mal? La reproducción, la respuesta de lucha o de huida, liberando neurotransmisores y hormonas que causan cambios fisiológicos, conductuales y subjetivos. Vamos a verlos. El procesamiento cerebral. El cerebro detecta un cambio en el entorno o en el cuerpo, evaluando su importancia biológica. Partes como la amígdala, que habíamos dicho, procesan el peligro, mientras que el hipocampo asocia experiencias pasadas con la emoción actual. Los mensajes químicos, dopamina y oxitocina, vinculados a la felicidad y al bienestar. ¿Por qué andas en mal ánimo? ¿Por qué no puedes experimentar gozo? ¿Por qué no tienes sentimientos de bien en tu vida? ¿Por qué andas apachurrado? ¿Por qué andas desanimado constantemente? ¿Por qué te sientes depresivo, ansioso? Adrenalina y cortisol, liberado por el estrés o peligro, generando ira, miedo, ansiedad. ¿Por qué siempre estás irritante? ¿Por qué por todo te enojas? No se te puede decir algo porque te prendes. Es porque tienes inhibidas estas áreas por causa de las emociones. Y eres muy vulnerable a todo. Eres vulnerable a todo. Y hermanos, estamos en la iglesia y estamos viviendo estas situaciones porque no hemos tenido cuidado del alma. A veces porque no sabemos cómo tratar estos temas. Fisiológicos. Las emociones provocan alteraciones físicas, cambios en el ritmo cardíaco, problemas del corazón, taquicardias, respiración, sudoración, tensión muscular. ¿Cuántos tronamos los huesos, los dientes de noche? ¿Cuántos andamos todos tensos? Con bolas por todos lados.
por causa del no gestionar bien nuestras emociones. Porque tenemos temor por todo. Todo nos da temor. No queremos hacer nada. Todo nos da temor a nosotros, de nosotros mismos, y temor a nuestra familia. No damos libertad a nuestra familia y no, porque hay un temor de que todo les va a pasar a ellos, todo. Lo que pueda pasar allá afuera es para ellos. Dice el componente de la emoción subjetivo, cómo nos sentimos, experiencias, consciente, conductual, cómo reaccionamos, expresiones faciales, huida, acercamiento, la relación entre las personas. Lo fisiológico otra vez, la respuesta interna del cuerpo. La teoría de la emoción construida, dice, propone que el cerebro utiliza experiencias pasadas para construir predicciones. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Propone que el cerebro utiliza experiencias pasadas para construir predicciones y sensaciones, creando la emoción en el momento para explicar la situación. Empiezas a pensar que por lo que has vivido, así va a ser tu futuro. Y te inventas, empiezas a predecir cosas en tu vida que ni siquiera sabes que va a pasar, pero las empiezas a predecir por causa de tus comportamientos pasados, de tus viviendas pasadas, y piensas que la vida va a ser así. El problema es que si no cambias esa manera de pensar y si no gestionas bien los pensamientos y las emociones, vas a vivir lo que estás prediciendo, porque vivimos por la palabra, por lo que sale de nuestra boca. Ese es el fruto que comemos. Entonces, hermanos, tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto, sí o sí. En resumen, las emociones son mecanismos de supervivencia que ocurren rápidamente cuando el cerebro interpreta un evento y prepara al cuerpo para actuar. A causa de estas emociones no bien gestionadas, es que personas viven aisladas, deprimidas, enfermos, encerrados en un cuarto, encerrados en su mente y en los peores escenarios, en clínicas de psiquiatría. Por emociones no gestionadas. Hay personas que gracias a Dios que operamos son diferentes áreas, como dijimos, que estamos constituidos con diferentes áreas. Hay personas que por lo mismo pueden funcionar. Van a la escuela, van al trabajo, crían hijos, tienen familia, pero viven con todos esos problemas internos. Tú los ves, aparentemente se ven bien, pero por dentro están afectados, están dañados. Todo les lastima, todo les ofende, todo les preocupa, todo les afecta. Y no lo pueden evitar. Son reacciones. Son reacciones. Vives una situación, pum, te prendes. Vives otra cosa, te entristeces. Tantito esta cosa, ya estás en temor. Oye, es que hablan de ese por allá, ya te heriste, ya te lastimaste. Todo te lastima, todo te afecta, todo te ofende. Pero funcionas. Pero funcionas. En problemado en la escuela, en problemado en la casa, en problemado. Pero funcionas. Hay otros que de plano no funcionan en lo absoluto. Hay otros que no pueden ni pararse de la cama. Pero tampoco pueden reaccionar. Quieren reaccionar y no pueden. Conocen las promesas de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no pueden ponerla por obra para sí mismos. Porque lo que hay en ellos es más fuerte que todo lo demás. Que lo que Dios pueda decir de ti, hablar de ti y todas sus bendiciones. No las puedes alcanzar como quisieras.
Cuesta mucho trabajo. A esa gente le cuesta mucho trabajo. No pueden hacer los cambios necesarios por causa de todos los argumentos que ya se han metido a la cabeza. Tales como cuáles. ¿Qué argumentos podemos estar metiendo a la cabeza? O que ya están incrustados ahí. A ver, ustedes díganme. Gracias. ¿No puedo? Negativo. ¿Nadie me quiere? ¿Quién más? Digan. No tengo fuerzas. No vale la pena esforzarme. No vale la pena esforzarme. Vamos, dale. ¿Para qué? ¿Para qué? Los catastróficos dicen, si ya se va a acabar el mundo. Entonces, estamos llenos de argumentos, que nos impide, hermanos. Nadie me entiende. Nadie me entiende. Y en parte tienen razón. Nadie sabe lo que yo vivo. Y en parte tienen razón. Solo David sabía lo que él vivía. El rey David, ahí en el campo, con las ovejas. Solo David sabía. Solo tú sabes lo que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud. Solo tú sabes. Mucha gente no sabe, entonces a veces no entendemos las reacciones y podemos hasta juzgar a la gente por cómo reacciona, pero no sabemos, pero él sí sabe lo que vivió. Pero vuelvo a decir, sí sé lo que hizo David allá. Y es un ejemplo vivo, claro, de lo que se debe de hacer. De entrada, David estaba ocupado y eso le ayudó. Porque sí o sí tenía que estar con las ovejas. Y dormía allá. Y enfrentó osos y enfrentó leones. Porque él vivía allá. Venía a la casa, pero se iba 2 o 3 días a cuidar las ovejas. Y cuando llegaba a la casa, los hermanos lo volvían a correr. ¿Qué andas haciendo aquí? Vete ya a donde perteneces. Pero él estaba ocupado y eso le ayudaba. Pero otra cosa que hacía David, aparte de estar ocupado, era no dejaba de adorar a Dios. ¿Se le había presentado Dios a David antes? Nunca. Hasta antes de que el profeta lo ungiera, David no tenía una experiencia, aparentemente, ¿verdad? En la palabra no habla de algo que fue, se le vino un profeta, tuvo un sueño, tuvo una visión. Él cantaba, él adoraba, él le componía a Dios, y veía la gloria de Dios cuando mataba al león, cuando mataba al oso, porque ¿quién puede matar un león a un oso, verdad? Todo me sale mal, no lo merezco, yo no puedo. Esa es la más fácil, ¿verdad? Y la más común. No puedo. Oye, pero no puedo. A pesar de saber de las grandes promesas de Dios, de bendición, de amor, de confianza, de esperanza, de cuidado, de protección, de sanidad, de paternidad sobre nosotros, no alcanzamos a recibir y abrazar ninguna de estas palabras, ninguna de estas promesas. Pero hay una buena noticia o muy mala noticia. Es como tú la quieras tomar, como cada uno de nosotros la quiera tomar. La buena o mala noticia es que el cambio depende de ti. Eso puede ser muy buena noticia, ¿verdad? No estás sujeto a terceras personas. No estás sujeto a tu novia, tu esposa, tu esposo, a tus papás, a tus hijos. No estás sujeto a nadie. El cambio solamente está
en ti. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, no. Ciertamente, no eres responsable de las cosas que viviste en tu niñez, no eres responsable de las cosas que viviste en tu adolescencia, no estaba en tus manos salir adelante, no tenías la capacidad, fuiste afectado, eso no te corresponde a ti, esa responsabilidad no está en ti, alguien más la provocó y te afectó, ciertamente, y vives con eso, pero como adulto, la responsabilidad está en ti, la bola está de tu lado, la papa caliente la traes en las manos, tú, nadie más. Entonces, para mí esa es una buena noticia. Porque si dependiera de lo que alguien más hiciera por mí, pues estoy expensas de esa persona. Cuando quiera, cuando pueda, si le da la gana, si me ama lo suficiente, si quiere ayudarme. Pero si depende de mí, entonces yo soy el que me disciplino, yo soy el que me animo, yo soy el que solo me anima. ¿Qué hacía David? Solo se animaba. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía. No traigo ganas, pero te voy a bendecir. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que me ha sanado cuando me he enfermado. Porque Él es el que me perdona cuando me equivoco. Porque Él es el que me rescató del hoyo del que yo estaba. Porque es el que me corona de favores y misericordias. Porque Él es el que sacia de bien mi boca, de manera que me renueve y rejuvenezca como el águila. Él solo se animaba. Era responsabilidad. ¿Quién vino a sanar a David? ¿Quién le ayudó? ¿Dice la palabra? Ni el profeta Samuel estuvo con él como estuvo con Saúl. Saúl recibió más ayuda. Y Saúl tuvo la posibilidad de enmendar sus errores. Nunca los enmendó. Se cicló en su situación y vivió con la derrota y empezó a frustrarse y empezó a amargarse y empezó a tener rencor y empezó a perseguir a David. Empezó a buscar alternativas. Porque dice, aparte que Dios ya no le respondía ni por 1000, ni por 2000, ni por sueños. ¿Pero por qué no le respondía? Porque nunca lo había buscado. Lo quiso buscar después de desobediencia, hasta que fue desechado. Porque antes de eso, Dios estaba con él. El profeta estaba ahí, siempre dándole guianza, dirección. Siempre estuvo ahí. La decisión está en ti. Estudié un montón de cosas. Toda la semana estuve oyendo cosas para poder entender el tema y todo radica en lo mismo. La decisión está en ti. Tienes que reconocer, no puedes vivir en la negación, tienes que reconocer que hay una situación, tienes que reconocer que hay un dolor, tienes que reconocer que no estás pleno, lo tienes que reconocer delante de Dios, no delante de los hombres, no importa. Delante de Dios tienes que reconocer tú mismo la condición que traes, porque si no la reconoces, no puedes. Ese es el primer paso, la reconoces. Y el segundo es tomar acción. De nada sirve, dijimos hace rato, el conocimiento, de nada sirve el que tengas un rumbo, un propósito, si no das un paso. De nada sirve que reconozcas también tu condición y la posición en la que estás si no das un paso. Todo eso es vano si no empiezas a caminar en fe. Lento, pero firme. No tienes que correr. No tienes que correr. Si no solucionaste la vida en 40 años, la quieres solucionar, no tienes que correr.
pero sí dar señal de que quieres. Entonces, das un paso, Dios te alumbra y ves clarito el siguiente paso. Van a venir los pensamientos, van a venir las emociones. No puedes, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? La vez pasada lo hiciste y no te jaló, no te ha jalado, ¿para qué lo vuelves a intentar? Y ahí está la luz, ¿qué te está diciendo? Da otro paso y no das el paso, no se abre la luz. Pero si das el paso, se abre la luz y se abre la luz y tú das el siguiente paso, ¿qué crees que pasa? Hay más luz para seguir caminando. Porque la palabra dice que en su luz vemos la luz. Es en su luz, nos metemos a la luz de Dios y entonces vemos luz. Pero Dios no te va a alumbrar de aquí hasta allá, te va a alumbrar el siguiente paso. Y si lo das, te va a alumbrar el siguiente. Y si lo das, te va a alumbrar el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces empezamos con Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce por lo que estás pasando. Y es por la palabra, no es por tu mente, no es por lo que tú crees, no es por alternativas que el alma se abre, es por la palabra que el alma se abre. Es por la palabra que el alma se parte para que puedas ver, para que puedas sacar lo que hay adentro y sanes lo que está ahí. Abusos, manipulación, mentira, rechazo, abandono. Ahí está, esta es tu alma. La palabra la abre y ahí está todo. Hay que sacarla, hay que sanarlo, hay que reconocer delante de Dios. Hay que reconocer que tú no puedes hacerlo, que necesitas su intervención. Y entonces el Espíritu Santo dice que es un bálsamo, viene como un bálsamo a sanar esas heridas. Pero hay que quitar las capas que por años pusiste encima. Reprimiste lo que estaba ahí. Por eso resalta cuando menos te lo esperas. Salmo 103, 2, 3. El que quiera apuntar, voy a hablar rápido. Salmo 103, 2, 3. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que necesitamos, la paz que necesita tu alma, la paz que necesita tu espíritu, dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Según de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino espíritu de amor y de dominio propio sobre nuestras emociones. El dominio propio nos los da Dios. Él ya nos dio ese espíritu. Tienes que ponerle en acción, activa ese dominio propio. Para que no caigas, para que no seas esclavo de tus emociones, de tus pensamientos. Y terminamos con Jeremías 30, 17. Y dice así, mas yo haré venir sanidad
para ti. Y sanará tus heridas, dice Jehová. Porque desechado o desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Dice el Señor. No lo digo yo, no lo dicen los especialistas, dice el Señor. Porque no importa cuánto descubras de ti o cuánto la ciencia te analice y dé un dictamen de ti y te diga, ya sé, que te diga el científico, ya sé, tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Padeces de esto, padeces del otro, padeces del otro. Este químico te jala, este químico no te sala, esta, ta, 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 ta. Tu alma fue herida por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto, por esto, por esto, por el otro. Y además estás viviendo esto, vives culpa, vives ansiedad, vives depresión, vives esto. Y te hace una radiografía de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. Te hace una radiografía. Bueno, aquí está Ingrid que ve esos casos en los trabajos, cuando le llega a la gente de todo tipo. Es una radiografía. Pregúntale a quien quieras, ve con la ciencia, con el más avanzado. Te va a hacer un estudio bioquímico, psicológico, y te va a decir genético, y te va a decir todo lo que traes, de dónde proviene. ¿Y luego? ¿Te vas a salir bien contento con tu archivo? Vaya, ahora sé por qué estoy en depresión. Ya aquí dice, mira, estoy en depresión por todo esto. Ah, ¿y luego? No, pues ya sé, por eso estoy depresivo, por eso no salgo del cuarto, por eso me dan esos ataques de ansiedad. Ah, ok, mijito. ¿Y luego? No, pues ya sé, es que yo me culpaba a mí, pero no, ya vi que no, es todo esto que me dijo el doctor. Ya sé. Y la pregunta es otra vez, ¿y luego? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces el doctor te dice, o el especialista, o el científico, o el que haya sido a ver, bueno, pues yo te recomiendo que te levantes temprano. Yo te recomiendo que hagas buenos hábitos, porque eso es lo que te va a decir. ¿O qué va a decir, Ingrid? Ejercítate, oxigena tu mente, haz hábitos, como dije ahorita, levántate temprano, lee libros que te edifiquen, escucha cosas que te edifiquen, ve cosas que te edifiquen. ¿Sí o no? ¿O qué te va a decir? Tómate a la gente que tiene problemas químicos, porque hay gente que no solamente, que ya llevó su situación a otros niveles, que ya afecta neuronas o el físico, ¿verdad? Porque por causa de eso traes una tremenda gastritis, traes un problema, traes insomnio, traes un montón de cosas, entonces ya requieres medicamento. Al principio no lo requerías, ahora ya requieres. Entonces el doctor te dice, te vas a tomar esto, pero es necesario que hagas esto y esto. Entonces, ya tienes el dictamen. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con ese dictamen? ¿Qué vas a hacer con la receta? Porque hay gente, por más, ¿cómo puedo decir la palabra? Tonto o irónico, no sé, no se toman ni el medicamento. Te tienes que tomar este medicamento y te lo tienes que tomar. Hay medicamentos que no puedes pasar para que siga funcionando. Te lo tienes que ponte una alarma y te lo tienes que tomar cada 6 horas. No puedes dejar de pasar. La gente no se lo toma.
¿De qué sirvió el dictamen? ¿De qué sirvió la ciencia? ¿De qué sirvió todo lo que pagaste? Si tú no eres el que tomas una decisión, no sirve de nada. Porque hasta aún para tomar un medicamento te tienes que levantar de la cama e ir a tomarte, a servirte un vaso de agua y abrir la pastilla y tomártela. Y eso te va a ayudar nada más una parte. La otra parte es lo que tú hagas con tu mente, con tu espíritu. Empieza a hablar bien, empieza a declarar la palabra, empieza a ver cosas que te edifican, empieza a escuchar cosas que te edifican, que te saquen de ahí. Y dice la palabra, es la palabra la que es eficaz, es útil, es viva, es eficaz. Claro. Es la fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad. ¿Pero quién la aplica? ¿Es externa o es interna? Porque yo todos los días puedo venir sobre ti y decirte, levántate, 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 levántate. Y al otro día, levántate, levántate, levántate. Y al otro día, ándale, ve y ve y ve y ve. Y al otro día, ve y ve y ve. Pero si tú no tomas la decisión, ahí estás. Es decisión nuestra, hermanos. Es decisión nuestra. Y ojo, ojo, esta prédica tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de todos nosotros para este tiempo. Dios nos ha dado palabra. A muchos, no solamente en esta iglesia, en otras iglesias de donde vienen, han recibido palabra, han recibido enseñanza y la tienen acumulada aquí y no la ponen por obra por causa de lo que estamos platicando. No viven la vida plena, no vivimos esa vida abundante por causa de todo lo que estamos platicando. Porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos el entendimiento, ya se nos ha hablado por el Espíritu, aún por el Espíritu. Pero no somos capaces de tomar decisiones. Voluntad. Va de la mano, va de la mano. No puedes avanzar si no implicas la voluntad. De nada sirve la mente, de nada sirve la emoción si tu voluntad sigue acá atorada. La voluntad es la decisión, es la elección. Tú eliges, tú decides. Cuando eliges y decides, avanzas. Claro, claro. Pero además, nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos al Espíritu de Dios. Y si te humillas delante de Dios y le dices, ayúdame, y yo me voy a levantar, pero necesito que me ayudes, el Espíritu lo va a hacer. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer a la palabra. Hay que obedecer a la receta. El doctor te dio una receta, el científico te dio la receta, pero la tienes que obedecer, la tienes que aplicar. Y eso te corresponde a ti. Y malamente, y por amor, y al principio es correcto, como padres, como cónyuge, ahí estás todo el tiempo sobres, y hasta la medicina le llevas al cuarto, y hasta el agua le llevas al cuarto, y casi se la pones en la boca. Se llama psicoeducación. Y eso es un problema. Lo hacemos por amor, pero es un problema. Dice el Tato Valderrama, ¿qué dice? Dijo hace poco, no sé qué tú dijiste, algo dijiste que mientras chifles al adicto, mientras consientas al adicto, mientras trabajes para el adicto, nunca va a salir adelante. Claro, ahí están en el centro de rehabilitación y ahí están los mamás, fíjate, pagando una lana, llevando los sábados comida, coca, pollito, de pollo loco, porque el muchacho esté bien. Aparte pagándole la tostadita y las galletitas y el café a media semana que te cobran ahí adentro. Y ahí están las mamás, y ahí están los papás.
por amor. Pero todo eso no le ayuda a la persona. No le ayuda. Es que eso se lo dieron. Eso se lo dieron y por eso cayeron en eso. Porque no los educaron desde el principio a trabajar. Hombre, Chuy, ya no nos pegues más, hombre. Con lo que teníamos es suficiente. Me quieres echar todavía. Estás viendo que está duro el tema y tú, está duro, está el pan sustancioso y lo condimentas más. Pero el punto, hermanos, no, como siempre decimos, no es juzgar a nadie. ¿Quién está exento de eso? Nadie. Todos hemos vivido situaciones, todos pasamos por un montón de cosas. La cosa está cómo lo gestionamos en la mente. Hay gente que lo gestiona de manera natural. Sin darse cuenta, gestiona bien las cosas y sale adelante de todo. Hay quienes clavan todo, absorben todos, porque hay diferentes temperamentos. Pero ahorita, la responsabilidad es nuestra. Si estuviera ya con el cuartito de al lado, les estaría diciendo a los niños, pero dile a tu papá, dile a tu mamá. Y haría una junta con los padres, ¿verdad? Y les diría, es que tu hijo necesita, es que tu hijo tiene que... Pero aquí no, en este cuarto no. En este cuarto no hay ningún niño. En este cuarto hay gente pensante. Hay gente que sabe qué quiere, sabe lo que le hace daño y tiene que decidir. No se trata de lo que traes. Se trata de que lo saques, de que ya no lo traigas. Le damos importancia a lo que traemos. Es que yo traigo esto, es que yo viví esto, y es que ustedes no saben, y es que esto, y eso es lo que alimentas. No alimentes eso, es cómo voy a salir, cómo voy a sacarlo, cómo lo voy a exponer, porque no lo quiero en mi vida. De eso se trata. Es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad. Cuando nos accidentamos, yo se los dije, nos accidentamos el lunes y el jueves estábamos aquí en la oración. Pero el martes yo estaba en la oración de las 4 de la mañana. No, el martes no, porque ese día llegué muy tarde, no habíamos dormido y el martes dormí, pero el miércoles estaba en la oración. ¿O no, Chuy? Miércoles, jueves, viernes y el jueves estábamos aquí y vas a cancelar la reunión, no la voy a cancelar. Y se va a cancelar algo, no se va a cancelar nada. Y te vas a meter a la oración, sí me voy a meter a la oración. Yo tenía toda la excusa para quedarme en cama. Yo tenía toda la excusa para quedarme ahí. Pues yo me accidenté. Hubo un muerto, hubo heridos. No saben lo que viví, no saben lo que pasé. Solo yo sé lo que pasé. Ustedes porque no vivieron el trauma, pero yo traigo el trauma. Tenía toda la excusa para hacerlo. ¿O no, Marisela? Marisela tiene todo el derecho de estar en su casa. Está convaleciendo, se le están restaurando los huesos. Puede quedarse en casa, pero decidió estar aquí. Lo decidió. Lo decidió. Es tu decisión quedarte en cama tirándola y haciendo lo que quieras. Honrar a Dios, servir a Dios. Es tu decisión. Como adultos no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. La razón de este mensaje, hermanos, es hacer un rompimiento. Deshacer y sacar a la luz todo esto. ¿Están listos? Vamos a hacer una oración de rompimiento. Porque todos traemos situación. Entonces, pónganse de pie. Pónganse de pie. Y nos vamos a ir a lo profundo, hermanos. Nos vamos a ir a lo profundo porque la palabra, ¿qué está haciendo la palabra en este momento? Penetrando a los huesos, penetrando a los tuétanos. Toda la palabra que hemos escuchado está partiendo el alma. Está partiendo el alma. Porque el alma se tiene que romper. Se tiene que abrir. Y también eso es decisión. Tú puedes decir, no, yo me cierro y aquí me quedo. Y pones hermético y no pasa nada. Así como la nuez cerradita, no pasa nada. Pero el Señor quiere abrir ese cascarón y penetrar ahí adentro. Y quitar las capas y meter ahí el cauterizador.
Así se oye cuando se cauteriza algo. Y por si queda algo, todavía le rascan. Yo estaba en la operación de un amigo y él le habían sacado los abscesos que traía. Y el doctor seguía platicando conmigo y rascando. Yo dije, voy a dejar de platicar porque no se está dando cuenta que está rascando de más. Dije, no le voy a hacer un hoyo a este porque estaba duro y platique conmigo. Y como veía que no paraba, le dije, oiga, doc, ¿ya le está haciendo un hoyo? Me dijo, no. Si no se lo hago, le vuelve a salir. Dice, tengo que quitar todo alrededor, no puedo nada más quitarlo. Tengo que quitar todo alrededor. Si no queda tejido malo y vuelve a salir. Lo mismo pasa con los tumores, lo mismo pasa con todo. Así que le voy a pedir a mi esposa que me ayude a quitar esto. Bueno. Es que en la mañana había mucho frío. Y uno que es costeño y que no aguanta estos climas. Entonces, hermano, Dios nos está hablando. Dios nos quiere potenciar. Muchos ya tienen palabra de Dios. Dios a muchos de ustedes ya los direccionó, pero no han caminado el tramo, porque por las emociones no hemos podido tomar la decisión, porque nuestra voluntad no está al 100. Y tenemos que unirlas. Mente, pensamientos, voluntad. Tienen que trabajar en conjunto. A lo mejor te están trabajando dos. A lo mejor sí tienes voluntad y buenos pensamientos, pero no tienes nada de mente, ¿verdad? No hay capacidad, no hay entendimiento, no hay revelación, no estudias, no nada, pues no puedes avanzar. Tienes el ánimo, tienes el ímpetu, pero no sirve. Pero yo creo que esta iglesia es entendida. Yo lo creo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos viejos en el Evangelio y tenemos entendimiento de la palabra y de muchas cosas que Dios nos ha hablado. No es el problema de nosotros. Ese no es el problema de esta iglesia. Todos reciben palabra, están en la célula, han tomado entrenamientos, han tomado de todo. Dios les ha hablado por el Espíritu. Así que cierra tus ojos, por favor.